día vamos a hablar sobre los mapas conceptuales. Estos son instrumentos de representación del conocimiento humano que deben de ser sencillos y sobre todo muy prácticos, que permiten transmitir con claridad mensajes conceptuales que pueden ser simples o complejos, y estos tratan de facilitar tanto el aprendizaje como la enseñanza. Veremos a continuación el detalle del significado, sus características, algunos ejemplos y la manera más práctica y sobre todo correcta de poder realizar este tipo de organizador visual. Acompáñame por favor. Los mapas conceptuales, por el profesor David Falconi Mucha. ¿Qué son los mapas conceptuales? Estas se caracterizan porque son organizadores gráficos que permiten relacionar y comprender los conceptos trabajados sobre todo de un texto. Esta es una herramienta muy importante para el análisis histórico. Se aplica mucho a las ciencias sociales y a todo tipo de conocimiento humano. Se trata de una organización jerárquica de conceptos o ideas. Para ello, se selecciona un concepto principal y los demás se entrelazan a él por medio de conectores que forman proposiciones u oraciones. Así pues, los componentes de un mapa conceptual son básicamente conceptos y conectores. La relación jerárquica se representa colocando el concepto principal en la parte superior del mapa y los demás conceptos debajo de él. Veamos ahora los principales elementos de estos mapas conceptuales. Como ya les había dicho, el concepto, que es el evento u objeto que con regularidad se denomina con un nombre o etiqueta, o también lo denominamos como un título, que por lo general va en la parte superior, pero al centro de nuestra hoja de trabajo. Tenemos las palabras de enlace o también llamadas conectores. Estas palabras, que no son conceptos, se utilizan para relacionar los conceptos que estamos trabajando o ideas de nuestro texto, y así poder armar las proposiciones que al momento de su lectura tengan un sentido a la actividad que estamos realizando. Y además, un tercer elemento son las líneas o flechas que se utilizan sobre todo para establecer la relación jerárquica entre todos los conceptos. Ejemplos de estos elementos. Veamos aquí en este esquema, por ejemplo, tenemos un mapa conceptual sobre lo que son los árboles. Tenemos a árboles en la parte central y superior como el concepto o idea principal. Nótese que siempre va en la parte superior. Y por debajo, por ejemplo, tenemos oxígeno, madera, que son los subconceptos, y debajo los conceptos secundarios, como los seres humanos, plantas, animales, casas, papel y muebles, que si le damos un orden y una jerarquía y las entrelazamos mediante conectores, pues estas tendrán un sentido y a la manera de leer tendrán precisamente un análisis detallado y será fácil de entender. Además, observamos que hay flechas que dirigen la lectura de la persona que está viendo nuestro trabajo final. Sugerencias para la realización. En primera instancia, al realizar tu lectura comprensiva de determinado material, debes de identificar los conceptos principales o palabras claves, y además se te recomienda que los escribas en una lista, sabiendo el tema principal, y de esta surgirán las demás ideas que acompañarán tu trabajo. Luego, número 2, ordenar los conceptos desde el más general al más específico en orden descendente, de arriba hacia abajo, de lo general a lo específico, como vemos aquí en la gráfica. Tercero, determina la jerarquía entre conceptos por medio de líneas o flechas. Correcto, tienes que organizar, ordenar. Por lo general se utilizan recuadros, ¿sí? Debemos utilizar recuadros y flechas que unan estas ideas o conceptos. Número 4. Agrega, conforme se necesite, palabras de enlace o conexión. Estos deben enunciar por qué los conceptos están conectados entre sí y deben formar una proposición clara y que sobre todo sea muy entendible para la persona quien está leyendo nuestro trabajo. Número 5. En ocasiones, la idea principal puede ser dividida en 2 o más conceptos. Eso dependerá del texto o el trabajo que te toque realizar. Procede entonces a colocarlos a la misma línea o altura, es decir, en una misma jerarquía. Y luego
ve poniendo los conceptos relacionados siempre abajo de las ideas principales. Vamos a ver aquí ahora un recordatorio muy importante. Un mapa conceptual no siempre tiene que ser simétrico, es decir, puede haber una estructura básica, pero dependiendo el texto o el análisis que vayas a hacer, esta puede ir cambiando. Un mapa conceptual es una forma breve de representar información. Debemos evitar colocar párrafos extensos, no más de 3 o 4 palabras por recuadros. Los errores solo ocurren si las relaciones entre los conceptos son incorrectas. Quiere decir que toda la información tiene que estar concadenadas unas con otras. Eso es lo importante para realizar tus mapas conceptuales u organizadores gráficos. Vemos aquí un ejemplo de mapa conceptual. Tenemos el título central en la parte superior y de allí surgen las demás ideas en forma de jerarquía. Se lee, por ejemplo, la proposición. Mapas conceptuales, si leemos hacia la derecha, ayudan a responder preguntas claves que son dependientes del contexto, por ejemplo social. Y así, a cada extremo de nuestro trabajo, pues encontraremos sentido a la información que estamos manejando. Errores al hacer mapas conceptuales. Faltan palabras de enlace entre los conceptos. Vemos las líneas, pero no vemos flechas. Se definieron párrafos completos en lugar de palabras claves o conceptos, ¿no? Vemos aquí en las imágenes debajo, ¿no? Textos muy extensos, y eso no está permitido. No es correcto hacer párrafos tan extensos. Además, no hay flechas que definan el orden de jerarquía entre los conceptos. Veremos además aquí otro error, que se establecen frases completas y no hay palabras claves. Los conectores están muy mal definidos, se ve mucho desorden y además no hay flechas, por lo tanto no se observa un orden de la jerarquía. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver un tutorial de cómo realizar paso a paso correctamente un esquema conceptual o mapa conceptual con los procedimientos que debes de tener en cuenta para no cometer los errores que frecuentemente los alumnos hacen al momento de realizar este tipo de actividad. Adelante, por favor. Esquemas y mapas conceptuales. Ahora te explicaré cómo se hacen los esquemas y veremos algunos ejemplos de decoración. Los esquemas son una técnica de estudio que personalmente me gusta mucho, porque además de resumir la información, permite organizar y relacionar cada idea del texto. Pero para hacer un esquema, debes tener una idea clara del tema que estás estudiando. Así que primero te recomiendo que leas el texto y que lo subrayes. Después de subrayar, haz un pequeño resumen y anota con frases breves las ideas principales y secundarias para identificar la información relevante. Presta atención a los epígrafes, a las palabras destacadas en negritas y a los gráficos que acompañan el texto en estos elementos, que podrán aportar pistas sobre ideas importantes. Luego, para hacer el esquema, te recomiendo que pongas una hoja apaisada, porque así te resultará más sencillo acomodar el texto. Y a continuación, esboza el esquema con la medida. En cuanto a la distribución, hay distintos tipos de esquema. Por ejemplo, puedes hacerlo vertical o de forma de árbol, horizontal y con llaves, o distribuirlo incluso de manera radial. Sea como sea, la organización lo define el esquema, que siempre debe de ir siempre en la parte central un título que lo situamos generalmente en la zona central. En este caso, el recuadro morado, y luego en el siguiente nivel el de color azul. Colocamos las ideas principales y las secundarias que irán en los niveles posteriores. Además, todos estos conceptos están unidos por flechas y conectores. Eso es muy importante, que relacionan unas ideas con otras. Cuando tengas el boceto listo, delinea el esquema con lapicero, y para facilitar el estudio, te recomiendo que diferencies bien cada nivel del esquema. Para ello puedes utilizar distintos tipos de letras, por ejemplo, mayúsculas para las ideas principales y minúsculas para los ejemplos. Otra opción será emplear recuadros de colores diferenciados. Por eso te recomiendo que primero escribas el contenido del esquema
y deje suficiente espacio para decorarlo posteriormente. Colorea los esquemas con tonos claros para facilitar su lectura. Otra forma sencilla de crear recuadros y colorear los esquemas es con rotuladores o plumones. A continuación, veremos algunos ejemplos fáciles y rápidos de hacer. Después de subrayar, haz un pequeño resumen y anota con frases breves las ideas principales y las secundarias. Un tipo de esquema que me gusta mucho es el mapa conceptual. Este es un esquema que se caracteriza porque las ideas siempre van entrelazadas entre sí, por medio de pequeñas frases o conectores, de manera que estos enlaces, que generalmente son verbos, sirven para relacionar las ideas y leer el esquema. Este es un ejemplo de mapa conceptual. Como ves, he distinguido cada nivel de información con un color diferente. Y además se utilizan distintos tipos de letras en los enlaces y en los puntos claves. El esquema siempre se lee de izquierda a derecha y por bloques. Leeríamos, por ejemplo, los planetas son cuerpos celestes que tienen una órbita alrededor del Sol, forma esférica y dominancia orbital. Y luego pasamos al siguiente bloque. Hay dos tipos de planetas, los interiores y los exteriores. Por ejemplo, Saturno. Teniendo en cuenta esto, puedes combinar varios estilos de esquemas y añadir dibujos para hacerlos más llamativos y facilitar su recuerdo. Por ejemplo, aquí estoy combinando el diagrama radial con un mapa conceptual. En cualquier caso, elaborar un buen esquema no es tarea fácil y requiere de mucha práctica. Así que si quieres continuar este tema, tienes que seguir las indicaciones que siempre te doy en las rúbricas. Nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video, chicos. Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Cuídense.